Y los jubilados están castigados, por cierto, por lo que cobran, por los gastos que tienen, sobre todo en medicamentos. Ha habido una disminución del consumo de medicamentos de un 20%, y la verdad que, digamos, dentro de la población, lo que podemos decir es que los jubilados sí necesitan comprarlos, porque muchas veces tienen enfermedades crónicas y tenían un beneficio de una disminución del 15% con la compra de tarjetas de débito, si no superaban los 300 pesos, y después ahora directamente se lo eliminaron. Eduardo Santini está con nosotros, bienvenido. Juan Latrichano, economista. Pueden también intercambiar impresiones entre ustedes, ¿eh? Bueno, esta medida... Bueno, una más, ¿no? Una más. Los jubilados perdieron el año pasado cerca del 20% de sus saberes. Y con este tema de los 300 pesos que le devolvían por el uso de la tarjeta de débito, había habido, cuando se arrancó, una idea de que esto iba a ser una masa bastante más importante de plata. En algún momento se presupuestó que iba a ser como cerca de 20.000 millones de pesos. La realidad es que en el año 2018 se devolvieron 1.900 millones, 1.870. En el año 2019 se devolvieron 2.500 millones, 2.465, y se presupuestaba que para este año se iba a devolver 3.100. Aunque no es la cifra inicial, pero era muy importante, porque estamos hablando de que el año pasado se devolvieron 2.400 millones de pesos. Así que esos 2.400 millones volvieron al bolsillo de ¿quiénes? De los jubilados, de los pensionados, de los chicos que cobran la UH, que también estaban incorporados a esto. La ley vencía en diciembre del año pasado y tenía que prorrogarse, digamos, podía prorrogarla por un año más el Poder Ejecutivo. ¿Qué decidió hacerlo? No prorrogarla. Es decir, la realidad es que, como decíamos hace pocos días, cuando fue el tema del impuesto a las ganancias, es decir, el Poder Ejecutivo rasca el fondo de la lata, ¿no? Es decir, digamos, trata de manotear todo lo que puede y siempre manotea a los sectores más vulnerables. Es decir, la realidad, cuando hace este tipo de cosas, se mete con los jubilados, con los chicos que cobran la UH, con los discapacitados. Es inconcebible, ¿no? Porque era de hasta 300 pesos por las cosas. Claro, pero eran 300 pesos que podían, 300 pesos. Es decir, claro. que es, bueno, sí. Es bastante más que nada. Es decir, 300 pesos son, digamos, sirven por ahí para cargar la SUBE por una semana, digo, ¿no? Claro. Pero digo, la realidad es que este mecanismo, en definitiva, vuelve a meterle la mano en el bolsillo a los sectores más vulnerables. Y ahora va a haber un aumento en marzo, ¿no? Del 11,8%. Claro. El aumento no es una actualización, en realidad, por el índice que había sido aprobado. Intenta descontar la diferencia que hablaba acá el señor, ¿no? Intenta descontar eso, pero mientras tanto, ya enero se cerró con un 2,9 de inflación. Se presume que febrero va a ser más alto, de tal modo que si acumulamos por ahí los 3 meses estamos cerca de lo que están recomponiendo. Sí, y que perdieron el 20%, ¿no? Claro, digamos que va que recomponiendo, perdieron el 20%. Intentando recomponer, claro. Claro, perdieron el 20% el año pasado, ¿no? Lo que está sucediendo es que hay un maltrato generalizado hacia la gente en general y a los mayores en particular. Unido al golpe tarifario, me describía una persona hoy el problema que hay para ir a demandar o pedir algo en Metrogas, en Edesur, en Edenor. Colas terribles y al sol. O sea que estas empresas, además de cobrar mucho, no tienen reparo en administrar bien las cosas como para aliviar el trámite de la gente. De modo que todo esto se va mancomunando en temas que agreden a la población. Sí, vos aquí en el tema del gas se produce un hecho fenomenal. Digo, porque un adulto mayor, digamos, que tiene una casa que construyó hace 20, 30, 40 años, se atrasa la factura de gas y sin decirle nada le cortan el gas. Claro, le cortan. No es que le mandan un aviso, le dicen dentro de 15 días cortamos, si usted no paga. No. Sin decirle nada, van y le cortan el gas. Para que te repongan el gas, tenés que llamar a un gasista matriculado. Ah, sí, lo que tardan. Claro, no, pero digo, en principio te cobra como entre 5 y 6.000 pesos en revisarte y firmarte si está todo en orden. Pero en realidad, si vos construiste la casa hace 30, 40 años,
Es decir, seguramente no la tenés en condiciones de lo que hoy Metrogas o Gasbande está pidiendo para recomponer. Esa gente se queda sin gas natural. Es decir, termina enchufando su cocina a una garrafa. No, tiene que venir la empresa, que tardan bastante. Pero no, pero te la corta la empresa. El costo, sí, porque sí, cuando sí. vos tenés que hacer la reforma de tu casa, si vos no pagaste la factura de gas porque no pudiste, imagínate no tener la plata para llamada al gasista matriculado y menos para hacer la reforma de gas de tu casa, claro, que en muchos casos significa hacer la red de nuevo. Entonces digo, ese tipo de cosas hace que sectores que tuvieron gas toda su vida hoy lo estén perdiendo. Claro, y está el tema del aumento del dólar. Hoy estaba, bueno, por lo menos cuando hicimos la nota Julián Guarino, 39 pesos con 70 centavos. Bueno, porque es lógico, está dolarizado. Porque en la medida que el dólar proseguía en el valor bajo, claramente ya algunos operadores de mercado se dan cuenta que, y sobre todo con la inflación, claro, ¿no? Lo apalanca el dólar. Entonces los operadores de mercado ya tienden a comprar, porque se están dando dos cosas. Una es la inflación y otra la baja de tasas que se está experimentando. De modo que estas dos cosas ayudan a que este golpe, ¿no? Que habrá que ver cómo lo controlan. Pero ya hay algunos economistas que están hablando de un dólar cercano a los 50 pesos. Piñanelli fue presidente del Banco Central, claro, sí. ¿Y puede llegar a 50? Que es el dólar de paridad hoy, sí, para más o menos recuperar el nivel de competitividad. Lo que pasa es que por ahí yo le decía a Julián Guarino, con el tema de las tasas de interés, que también estaba haciendo esa reflexión, estaban a más del 70%, siguen estando altas, lo que pasa es que el 40 y pico por ciento, al lado del 70 y pico por ciento, quizás los grandes operadores se inclinen a comprar dólares y tienen muy poco margen el Banco Central y no le modificó el Fondo Monetario Internacional ese margen por el cual se le permite operar e intervenir en el mercado. Claro, pero esto prácticamente ocurre siempre. El llamado carry trade, ¿no? O sea, sí, el carry trade. Los operadores arbitran, venden los dólares, se quedan con el recurso monetario pesos, lo invierten a corto plazo, cuando cobran vuelven a recomprar, porque ya advierten el riesgo de que el dólar se dispare. Claro, y el tema también de la actualización, ¿no es cierto? Que estábamos hablando del 11,8% para el mes de marzo. También tiene que ver con el índice que lo fija desde el año anterior. O sea que exacto, venimos, y también el año anterior hubo un mes que fue septiembre con un 6,7% de inflación. Por eso digo, si ya el de junio ya es más bajo, que es 10. Lo que pasa es que toma inflación y salarios, claro, cuidado. Es 10,7. Digamos, y si los salarios, es decir, si la inflación de este año supera el 30%, no hay recomposición. Digamos, no le va claro, a dar específicamente de esa combinación del índice de precios más salario, no le va a dar para que recompongan lo que perdieron exacto, el año pasado. Entonces digo, si supera el 30% de inflación de este año, no recomponen. Entonces digo, la realidad es que es muy complejo, porque perdieron el 20%, y vos cuando hablabas hace un ratito que sí, es decir, los medicamentos aumentaron el 20%. No, que disminuyó en un 20% la ingesta de medicamentos. Claro, la gente no está comprando, pero la compra aparte, de medicamentos. En la canasta de un jubilado, sí, el tema salud representa entre el 20 y el 22%. Claro, ese es el tema. Por eso lo relacioné. Entonces digo, es decir, es un impacto muy fuerte, y sobre todo si vos perdés el 20% de tu salario y no lo podés recomponer, estamos muy complicados. Y si aparte, estas pequeñas cosas que tenían, porque en realidad sí, 300 pesos parece sí, poco, pero bueno, digo, para alguien que gana muy poco, 300 pesos, 300 pesos. Entonces influye, digo, claro. este tipo de cosas, digo, es poco para dárselo claro, como beneficio. Son cachetazos, digo, para el que cobra la UH, para el pibe que tiene una pensión no contributiva por discapacidad, es decir, que cobra el 70% de la mínima. Este tipo de cosas, es decir, tienen un alto impacto.